Bienvenidos a este segundo programa de El Cronista y su quehacer. Ahora tenemos en este programa vamos a hablar de algo muy distintivo de los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México, que son sus fiestas patronales. Estas fiestas patronales realmente son una expresión del patrimonio inmaterial de cada uno de los pueblos con determinadas características que los diferencian de los demás. Estas fiestas desarrolladas anualmente forman parte y son parte de la identidad cultural de los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México, pero todas ellas están organizadas por un sistema de cargos, un sistema implantado desde la época novohispana y que se hace a través de las llamadas mayordomías. Pero, ¿qué son las mayordomías? Yo los invito que si un jueves, pasan ustedes o van a la parroquia de San Matías en Iztacalco, van a ver ustedes algunas personas que están barriendo, están limpiando su atrio. Cuando uno se acerca a ellos, si hay oportunidad, se va uno a dar cuenta que entre ellos se hablan de hermanos, se hablan con gran respeto. Y si ustedes le preguntan a alguien quiénes son, por qué se tratan como hermanos, seguramente alguien les va a decir que son los mayordomos. Pero ¿quiénes son los mayordomos? Pues los mayordomos son las autoridades tradicionales en los pueblos y barrios originarios, que entre otras cosas, y específicamente en el caso de la parroquia de San Matías de Iztacalco, son los encargados de poner las llamadas posas en dos fechas muy importantes para el pueblo de Iztacalco, que es el martes de Pascua, donde se levantan estos espacios con unas portadas monumentales muy, muy importantes, características de esta artesanía que tienen nuestros pueblos y que en ocasiones pueden estar hechas de flores, también de verduras, de frutas también, de semillas, de diferentes materiales. Toda esta organización de las mayordomías hacen que estas posas sean levantadas año con año, no solamente en este martes de Pascua, sino también en lo que se llama el Santo Jubileo de San Matías, los días 19, 20 y 21 y 22 de agosto. No importa el día, esas son las fechas señaladas y que se han respetado durante años. Mientras que ustedes saben bien que el martes de Pascua depende de la calendarización anual de lo que es la Semana Santa. Y también cabe señalar aquí que en San Matías y en el barrio de Iztacalco es donde se celebra este martes de Pascua de esa forma. Si es bien es cierto que también en la iglesia del Carmen, en San Ángel, también se lleva a cabo una celebración, no es de Pascua, no es precisamente el martes, es otro día y ahí no se levantan posas, pero también tiene sus características. Ojalá ustedes puedan visitar el atrio de la parroquia de San Matías sobre Canal de la Viga y Santiago para que ustedes puedan admirar estas artesanías junto con la sede escamada. Miren, les quiero comentar lo siguiente, las artesanías fueron establecidas por los religiosos encargados de la evangelización de la población recién conquistada y organizada bajo el sistema colonial español, en donde la religión era un punto muy importante para lograr el establecimiento del régimen colonial, económico y social. Las mayordomías se encargaban inicialmente de hacer fiestas religiosas según el calendario, a través del cual se reafirmaba en la población indígena los principios de la religión católica. Ahora el sistema de mayordomías y cofradías siguen siendo vigentes en los pobladores de muchos de los pueblos y barrios originarios. Una prueba difícil que tuvieron estas organizaciones, estos sistemas de cargos tradicionales, fue en el momento de la pandemia de COVID-19, cuando pues ustedes saben que estaba muy restringido la convivencia de las grandes masas de la población. Para saber más, hoy contamos con la presencia de una de las protagonistas de esta experiencia de las mayordomías en el pueblo original de Iztacalco, y que es Leticia López García. Pero además hay
otro evento interesantísimo que se conjuga cuando ella, junto con su mamá, doña Columba, y también su hermana Guadalupe Maribel, son la primera mayordomía formada solamente por mujeres. Regularmente, hasta ese momento, las mayordomías siempre iban aparejadas entre matrimonios, hombre y esposos, también entre madres e hijos o entre hermanos, hombre y mujer. Sin embargo, en este momento es cuando se da este suceso inédito en el pueblo de Iztacalco, porque son la primera mayordomía formada por una madre y 2 de sus hijas. Y ellas van a ser mayordomas de la Virgen Chica, que Guadalupe, del barrio de Santa Cruz, de donde ellas son originarias, donde ellas viven ahí han vivido toda su vida. Y es también una razón importante por las cuales creí oportuno darles a conocer estas 2 situaciones. Primero, cómo las mayordomías enfrentaron el que no se pudieran organizar como en siglos pasados, en esas grandes festividades donde puede existir toda persona que así lo desee, y cómo ahora muchos de sus eventos tuvieron que ser a puerta cerrada en la iglesia. Para ello les presento, por favor, a Leti, todas la conocemos como Leti. Leti, y entonces ustedes ven aquí una imagen de la Virgen de Guadalupe, porque precisamente ellas fueron mayordomos de esta imagen tan significativa para el pueblo mexicano. Para saber más de las mayordomías, aquí les presento a una persona muy interesante, una persona que tiene la facultad de poder compartir su saber. Es una persona que no se guarda los conocimientos, sino que siempre está dispuesta a ilustrarnos, a darnos conocimientos acerca de su pueblo y también de las mayordomías específicamente. Les presento a la señorita Leticia López Galván, que junto con su mamá, Columba García Galván, y su hermana Maribel Guadalupe, fueron las mayordomas de una de las imágenes más importantes en el pueblo, que es la Virgen de Guadalupe, la llamada por todos Virgen Chica, que es la Virgen que se venera en el barrio de la Santa Cruz, Atoyac, en el pueblo de Iztacalco. Ellas forman esta mayordomía de una forma inédita, la madre y las 2 hijas, y van a ser mayordomas en el año de 2020 durante la epidemia del COVID-19. Por lo tanto, ellos tienen otra experiencia muy diferente a todas sus predecesoras, precisamente porque hubo muchos eventos que tuvieron que ser realizados a puerta cerrada porque estaba completamente restringido que hubiera algún tipo de concentración de personas para evitar el contagio de esta grave enfermedad. Leti, muchas gracias por estar aquí, por querer compartir en nuestro auditorio tu experiencia como mayordoma en un momento bastante difícil, pues para la humanidad, para México y pues para también el pueblo de Iztacalco y del barrio de Santa Cruz Atoya. Bienvenida seas. Hola, muchas gracias. Leti, ¿en qué año se registra? Yo tengo entendido que para ser mayordomo no voy de que, oye, quiero que el próximo año ya sea yo mayordomo, sino que me voy y me apunto para ver en qué año voy a poder ser mayordomo. ¿Ustedes se apuntaron de esa forma? Sí, nosotros cuando estuvimos en la primer mayordomía, que fue alrededor del 2009, 2010 más o menos, entramos igual mi hermana y yo siendo topilas de la Virgen Chica. ¿Qué son los topiles? Los topiles son las personas que ayudan a los mayores en todas las labores de quehacer, de resguardo de la imagen, de resguardo de las cosas de la Virgen, de los enseres. Y también aportamos cierta cantidad económica para parte de la fiesta. Ah, qué interesante. Entonces, nosotras, invitaron principalmente a mi mamá, pero, pues, mi mamá, como ya es una persona grande, bueno, en ese entonces no estaba tan grande, Ujú. pero, dijo: "Pues, yo quiero que vayan mis hijas". Sí. Entonces, fuimos mi hermana y yo, y fue de las primeras veces que se vieron mujeres, pareja de mujeres. Ah, también. Sí, porque normalmente cuando uno alumbra en la iglesia, del lado izquierdo van los hombres y del Sí, lado derecho van las mujeres. así es, así es. Entonces nosotras, yo me sentaba siempre del lado izquierdo
representando al hombre y mi hermana del lado derecho. Y yo del lado izquierdo por ser la mayor. Bien. Eso fue lo que nos dijo mi mamá, tú vas del lado izquierdo por ser la mayor y pues te va a tocar lidiar con los señores. Mm, Entonces, en ese entonces, pues cuando entramos, sí. fue con una mayordomía donde por parte de la mayora y del mayor fuimos bien recibidas. Ahí era abuela y nieto. Bien. Entonces fuimos bien recibidas por ellos, pero no por ciertos demandas de la gente, porque decían como 2 mujeres, aquí necesitamos que entre un hombre porque hay trabajo pesado que se tiene que hacer. Entonces fue lo primero a lo que nos enfrentamos, que pues yo no podía hacer el mismo trabajo que los hombres, pero aún así intentaba hacerlo, ¿no? Participar en Ajá, las tareas. en las tareas. ¿Cómo qué tareas? ¿De los señores? Sí. Bueno, es que allá hay tareas pesadas, pues es el día de la entrega, hay que llevar la leña, cargar los casos, ir por el pollo, hacer las compras. Entonces son los hombres los que acompañan a las mujeres a hacer todo eso. Entonces, me estás hablando de cuando reparten el mole, De cuando reparten y de cuando reciben, porque cuando se recibe a ver, es platícame. bueno, le termino de platicar cuando entramos. Después de ahí, pues, nos volvieron a llamar a otra mayordomía. En la primera mayordomía fue cuando nos apuntamos. ¿Y de qué era la mayordomía? Igual de la Virgen de Guadalupe. De ahí de su barrio. Sí, la Virgen de Guadalupe chica, es de todo el pueblo de Iztacalco, pero normalmente siempre está en el barrio de Santa Cruz, Bien, y casi siempre la reciben en el barrio de Santa Cruz, a diferencia de la Virgen Grande que la pueden recibir en cualquiera de los otros barrios. Y la Virgen Cerera solamente la reciben, bueno, está la costumbre que casi siempre sea en Santiago, exacto, muy rara vez llega a salir. exacto. Entonces, en la segunda ocasión que recibimos, que fue con la señora Julia y el profe, este, el profe Ávila, Sí, con ellos la señora nos recibió también muy bien, ahí nos recibieron muy bien todos, porque el profe no, ponía su orden, entonces, aquí las chicas, pues, van a tarea distinta. Ellos nunca hicieron distinción, al contrario, la señora Julia nos enseñó muchas cosas que no habíamos aprendido en la mayordomía anterior. porque ella desde chica también estuvo involucrada en las mayordomías. Entonces también fueron topiles de esa mayordomía. Filas de esa mayordomía. Y por azares del destino nos tocaba recibir justamente el año pasado y entregar este año. Nosotros íbamos a recibir 2024, y entregar 2025. Sí. Pero retrasan la mayordomía y recibimos en el 2021, sin saber pues que venía la pandemia. Se adelantan las mayordomías 3 años, recibimos 2021. Entonces así fue como ustedes llegaron. Bueno, nadie sabía, ¿verdad?, lo que iba a pasar. La verdad, nadie sabía lo que iba a pasar. Oye, ustedes fueron, se apuntaron, ya saben que van a recibir la mayordomía, pero ¿cómo reciben la mayordomía? ¿Qué ceremonia se hace y en dónde? Bueno, para recibir la mayordomía es apuntarse, y cada año en el mes de noviembre, la primera semana de noviembre, que es la festividad de la Virgen, se hace el mole, se va a la basílica y se hace el inventario y bueno, tiene uno que ir a firmar cada año. Sí, Entonces la que firmaba era mi mamá, ajá, porque ella era la que iba a quedar como cabeza. Y cuando recibimos igual mi hermana y yo, pero mi mamá siempre estuvo al frente de nosotros. Bueno, más bien respaldándonos, ¿no? En sí, decisiones y en todo. Eh, Cuando recibimos, el día de la recibida, lo primero que se hace es buscar los topiles, el grupo de topiles que nos va a acompañar. Nosotros buscamos que fueran parejas, todos casados. sí, Nos acompañó el profe Castillo con su esposa, la señora Berta, el señor Jorge Gallegos con la señora Santa, que fueron nuestros topiles mayores, Yair con su mamá, la señora, que también nos acompañaron, su papá nos echaba mucho la mano. Ahí fue como que un poquito al revés porque era papá, hijo, y la mamá a veces iba a echarnos la mano cuando podía, cuando no trabajaba. ajá, Entonces, fueron Vicky y Fer con sus 2 niños que fueron, uno el más chiquito fue Noah, fue niño cargador. Fue de las primeras veces que
de la primera vez que también entraron niños cargadores. Casi siempre son niñas, ¿verdad? Son niñas. Entraron Enrique y Sol, que su niña, Marisol fue niña abanderada, junto con mis sobrinas, con Monse y Mariana, y las niñas de Claudia. Claudia entró con su hijo Ernesto. Y Sol tenía una sobrinita y su hijo, que eran niños pequeños en ese entonces también, fueron niños cargadores. Aquí hay algo muy, muy interesante que quiero comentarles. Tú nos estás hablando de niños cargadores. Tengo entendido que los niños que participan en llamados cargadores participan en la peregrinación, ¿verdad? Sí. Que se hace de Iztacalco a la Basílica de Guadalupe y que por lo general siempre habían sido niñas. Sí. Y esta también es otra peculiaridad que va a tener su mayordomía, que se está abriendo también para que los niños y niñas vayan y siempre se esmeran mucho en la forma en que van vestidas. Sí. Son niñas que llevan canastitas en sus manos regando pétalos de rosa al frente de toda la peregrinación. Y la abanderada, ¿verdad? Sí, los abanderados. ¿Qué banderas llevan? Llevan una bandera de México con la imagen, en lugar del escudo nacional, lleva la Virgen de Guadalupe. ¿Y cuántas son? La Virgen chica tiene, me parece que 3, porque se había perdido una y la recuperamos nosotros. Sí. El chico que había tenido la mayordomía anterior, 2, 3 años antes, falleció y dejó sin querer una bandera en la tintorería. Entonces, el día que llevamos nosotros mantelería, le dijeron a mi hermana: "Oiga, ¿usted conoce a este chico? Porque me dejó una bandera para lavar". Entonces la recuperamos de ahí. Ah, bien. Sí, el Señor muy honestamente nos entregó la bandera y la volvimos a incluir en el inventario. Para que fueran los 3. Sí, ahora ya son 3 banderas las que tiene. Ah, qué bien. Miren, quiero hacer aquí apuntar algo. Esta peregrinación que lleva a cabo el pueblo de Iztacalco, el pueblo original de Iztacalco, es muy importante que yo les comenté lo siguiente. Ustedes van el martes o el lunes. El lunes. El lunes, El lunes. inmediatamente después de. Es el primer domingo. Bueno, la fiesta empieza el primer domingo de noviembre, a menos de que caiga el Día de Muertos. Ah, bien. Cuando cae Día de Muertos, que sí ha pasado, se recorre a la siguiente semana, al siguiente fin de semana. Ah. Porque la fiesta empieza con el Día del Mole, que es el día domingo, Ajá. y luego el día lunes se va a la basílica. ¿Qué es eso del domingo de mole? Platícanos. El domingo del mole, bueno, durante el mes de octubre Sí. se reparten los recuerdos, que son imágenes que se van dando a todos los socios que están apuntados en una lista. Se les va a visitar a su casa, se les da su recuerdo, que es como una invitación, para que asistan el primer domingo de noviembre al mole, a la casa de los mayores. ¿Y cómo es ese recuerdo? Es una imagen de la Virgen de Guadalupe que trae, bueno, varía según la mayordomía. Nosotros, como éramos puras mujeres y la persona que la diseñó, que fue Yair, que era parte de los topiles, la hizo muy, muy femenina, le metió florecitas, le metió pues la hizo muy femenina, muy diferente a los demás. a las demás. De hecho, toda esa imagen de flores se manejó durante toda la Como su sello, entonces. la mayordomía, porque como no pusimos posas, se hicieron lonas y todas las lonas de nosotros llevaban el mismo estilo. Sí. Entonces pusimos ahí, se les invita al mole tal día, en tal domicilio, gracias por asistir, se los agradecen los mayores, y pusimos las 3 mayoras, y luego pusimos topiles, luego niñas cargadoras y abanderadas. O sea, nosotros sí tomamos en cuenta a todas las personas que trabajaron con nosotros, porque ponen su tiempo, ponen su dinero, y lo hacen con mucho gusto y con mucha fe. Claro. Entonces nosotros sí tomamos en cuenta. Hay mayordomías que pues nada más ponen la dirección, los mayores, y se acabó. Pero nosotros sí quisimos Un reconocimiento que todos. hicieron. Ajá, sí, Pues pusimos a todos. Entonces ustedes reparten ese domingo anterior a la peregrinación. Normalmente se hacen los fines de semana del mes de octubre. Sí. Se empiezan a repartir los recuerdos para que el primer domingo de noviembre vaya toda la gente por su mole. Son 50 pesos lo que dan de limosna, y se les da su pollo, su arroz, su mole, sus tamales de garbanza,
su pulque, y ya pues la gente se queda a veces a convivir un ratito ahí porque está la Virgen Chica se caracteriza porque este día del mole se da, bueno, lleva la chirimía. Ah, va la chirimía y es la única virgen que la lleva. Sí, la única imagen que lleva la chirimía. La chirimía tengo entendido que es una flauta, Es ¿verdad? la flautita y un tambor. Ajá. Un tambor. Pero la chirimía en sí es la flautita. Hace un sonido muy peculiar y está tocando pues casi todo el día toca, a menos de que pues a veces se pague una banda o mariachi, Sí. y se va variando. Pero lo clásico, lo tradicional es la chirimía, tengo entendido. De la Virgen Chica es la chirimía. ¿Y dónde entregan esos alimentos? En la casa del mayor. Ahí llega la gente Ahí con llevan sus trastes. sí, llevan sus. Lo tradicional es que las señoras lleven ese día su canasta muy bonita con su cartera, Servilletas su servilleta almidonada y planchadita. con punto de gancho y bordas. Sí, muy bonita. Entonces llegan, forman las canastas y se van sirviendo. El modo que nosotros lo hicimos y que lo hacen casi todas las mayordomías es poner en un papelito cuánto dan de limosna, se echa el papelito en la canasta y conforme van pasando la gente que está sirviendo va viendo cuánto van a servirle de mole. Hay gente que compra hasta 500 pesos de mole. Pues finalmente es una aportación, Es una pequeña aportación porque realmente lo que nosotros como mayores invertimos no lo recuperamos. Mucha gente dice, ay, lo recuperan en el mole. Mentira, no se recupera porque tan solo nosotros compramos 600 kilos de pollo, hicimos 100 kilos de mole, 100 kilos de arroz, una barrica de pulque que fueron cerca de 200 litros, y la persona que nos la trajo, porque nos lo traen de Tlaxcala, las personas que nos los trajeron nos regalaron 100 litros más. Sí. Entonces fue algo, pues sí, fue muchísimo pulque el que dimos, más aparte compramos vino, refresco, para estar repartiendo a la gente que llega algo. Hicimos agua, entonces también, ¿Agua de qué? de Jamaica, entonces sí es mucho, mucho trabajo. Son muchas manos, no nada más colaboran los topiles, también hay gente de línea, amigos de la familia que llega a ayudar. Para poder donar esos alimentos. Sí. Es una tradición también muy interesante que tiene el pueblo de Iztacalco, eso del Domingo del Mole, porque realmente se ve cómo inmediatamente donde es el domicilio de los mayordomos, está la gente, enfilando todo eso. ¿Y dónde compran el mole? Nosotros lo fuimos a traer a San Pedro Atocpan. El novio de mi hermana hizo favor con su familia de llevarlo, su papá todavía los acompañó. Y ellos fueron a traer el mole allá, el arroz lo compramos pues en las tiendas, fuimos comprando poco a poco. El aceite igual lo compramos por caja. Fueron un día antes, van a la central, el viernes van a la central a traer la verdura para echarle al arroz, todo lo que se hace falta. Todo lo que haga falta lo van a traer a la central. Entonces las cazuelas deben ser enormes. Las cazuelas que compramos, las compramos aquí en Morelos, Sí. en el pueblo de Tlayacapan. Ah. Tengo un primo que se fue a vivir allá y él me llevó a los donde las están haciendo. Me llevó ahí a comprarlas. Las cazuelas fueron de 15 kilos de mole cada una con 4 orejas. Se compraron 3 cazuelas. Bueno, y todo esto, ustedes lo hicieron aún a pesar del COVID. Sí. Bueno, para cuando entregamos, que fue en el 2021, ya el COVID como que estaba un poquito más controlado, entonces ya tuvimos la oportunidad de hacer el Domingo del Mole con todas las medidas, porque gente que llegaba y nos aportaba su limosna, le dábamos, desinfectábamos el billete, le dábamos gel, y nosotros todos con cubrebocas, guantes. Algunas personas de nosotros que tuvimos más contacto con la gente, nos desinfectábamos las manos cada rato, nos cambiábamos los cubrebocas. Lo hicimos al aire libre, estuvimos en la calle porque aparte la casa de nosotros y de ustedes ya es muy pequeña. Entonces lo hicimos en la calle, cerramos la calle, que pedí permiso a la alcaldía. También se ocuparon de esa gestión. Sí, cerramos calle 2 días, nos prestaron la lona, no es cierto, la lona la alquilamos, una carpa para poner las imágenes.
le adornamos un pequeño altar. Qué barbaridad, es muchísimo trabajo. Bueno, como les estaba yo comentando, esa peregrinación que se hace del pueblo de Iztacalco a la Basílica de Guadalupe, pues es algo muy interesante darles a conocer que esto data del año de 1756. En un documento que se encuentra en el Archivo Histórico de la Basílica de Guadalupe se puede encontrar esta cita. Después el señor Abad dijo, como los indios de Iztacalco querían hubiere procesión pública el día martes en la fiesta que hacen, y oído se resolvió que pagando los derechos de ella se haga la referida procesión, porque hasta ese entonces las procesiones de lo que llamaban los naturales, los indígenas de los pueblos y barrios, todos iban unidos un día a la Virgen de Guadalupe a hacer sus peregrinaciones. Sin embargo, a partir de esta fecha de 1756 es cuando el pueblo de Iztacalco, precisamente el día martes, es cuando realiza esta gran manifestación de fervor que se tiene, donde se van por todo lo que es Calzada de la Viga, después Congreso de la Unión, después el eje de Río Frío, llegan a Peralvillo, pero todo el contingente es muy interesante observarlo porque van personas de diferentes edades, van personas con la carrera del niño, sí, con los niños caminando y después ya los cargan. Y cuando llegan a Peralvillo, ahí hacen un alto, toman un poco de alimento, descansan y después finalmente llegan a la basílica, pero también van acompañados de música, Así. porque tengo entendido que también las mayordomías, cada una de ellas lleva también a sus niñas cargadoras, sí, y llevan también su música. Entonces, prácticamente ese día el carril del Congreso de la Unión rumbo a Río Frío se cierra por completo porque se ocupan todos los carriles. La gente, hay algunas personas que después salen o salimos en unos camiones que se ponen sobre Calzada de la Viga y llegamos en ese transporte, y si no, cada quien llega por sus propios medios. Y es fantástico cuando uno está esperando en el atrio de la Virgen de Guadalupe, que vienen todos los del pueblo, disculpen la emoción, pero es algo que hay que vivirlo. Y se llega a la basílica y parece mentira, ahí están los padres de la parroquia de San Matías con sus acólitos y está todo el pueblo ahí. Pero después les quiero comentar que se pasa al Parque del Mestizaje, donde ya en ese momento, a una hora muy temprana de ese día, en los camiones, los mismos mayordomos, tengo entendido, llevan más comida y los vecinos que quieren, porque ahí en el Parque del Mestizaje se hace, o es la culminación, bueno, preculminación de esa maravillosa peregrinación, y entonces también hay lugares donde se llegan ahí, por ejemplo, gracias, se llegan ahí a comer. Después de la misa se sale, se va caminando porque está muy cerca el Parque del Mestizaje, ahí nos sentamos en las mesas y algo muy característico de todos los pueblos originarios. A uno nunca le preguntan, oiga, ¿quién es usted? ¿Con quién viene? A ellos no les importa. Ustedes se sientan y ustedes les sirven su plato con su bebida, con sus tortillas y lo que les han de comer. Nunca les preguntan, oiga, ¿y usted con quién viene? ¿Por qué viene? No. Ese día toda la gente que pase por la banqueta y diga, ay, pues a ver qué me dan de comer, se les da de comer. Así es. Es es un momento en que tienen nuestros pueblos originarios de compartir la comida, de compartir la bebida, de compartir la tortilla. Cuando se termina la comida ahí, hay unos camiones especiales que a alguno se regresa al pueblo de Iztacalco, se regresa al cruce de Plutarco Elías Calles y La Viga, y de ahí se camina hacia San Matías, ¿sí? Y cuando ya está a punto de llegar esa peregrinación, se lanzan cohetes, se doblan las campanas en el atrio, porque están llegando. Y así como recibieron la bendición cuando se van, le dan las gracias a Dios de que han regresado con vida. Es una experiencia muy particular la que se da, es una atmósfera también muy especial la que se da. Y cuando ya llegan, por fin, las imágenes a sus capillas, al domicilio de los mayordomos, en ese momento pueden descansar.
porque todo ha sido un trabajo continuo, continuo, acelerado, muy fatigoso, porque hay que, pues, consultar a ver los precios, dónde sale más barato, la calidad, todo. Es una cosa muy, muy interesante, pero también un sentimiento de toda la gente que va, de toda la gente que lo acompaña, y que eso hay que vivirlo, porque no hay manera de transmitirles lo que se siente formar parte en ese momento de ese contingente, donde todos estamos unidos por un fervor hacia una alivio. Y yo te quiero comentar cómo fue entonces que realizaron la celebración del jubileo. ¿Se llevó a cabo esa fiesta? No, no, lo que fue martes, bueno, desde la entrada, nosotros cuando recibimos, la recibida fue muy, muy austera. Sí pusimos enramado, ¿Qué es el pusimos derramado? el enramado es los pañuelos que se cuelgan de papel o de plástico, que se cuelgan en la calle para indicar el camino hacia la casa del mayor. Lo que nosotros conocemos como papel picado normalmente. Así, muy bien. Ese enramado se coloca de la iglesia del barrio, donde se va a recibir, a la casa del mayor, para hacer el cambio en la noche. Son 2 cambios, el primer cambio se hace en la misa de una, con las 3 vírgenes. Nosotros no lo hicimos así, porque se llena la iglesia y eran cerca de, pues, de 100 personas por virgen para hacer los cambios, porque va la mayordomía saliente y va la mayordomía entrante. Bien, bien. Entonces, como era época de pandemia, pues, lo del padre nos dijo: "No pueden hacerlo así porque va a haber muchísima gente". Entonces, lo que se hizo fue dividir en 3 misas, cada quien su misa, se echó pues, ahora sí que el democrático volado. A nosotros nos tocó la misa de una, o sea, hasta fue como algo muy raro porque la Virgen Cerera fue a las 12, la Virgen Chica fue a la 1 y la Virgen Grande fue a las 2. Entonces, por orden de importancia, pues, se podría decir que fue algo así. Entonces, fuimos a misa, bueno, se puso el enramado, se puso un pequeño, tablero en la casa, en la entrada de la calle, porque vivimos en un callejón. Se puso bueno, nada más esas 2 cosas. No hicimos tamales, no pudimos hacer tamales, por la cantidad de gente, no estaba permitidas las reuniones Sí. con mucha gente. Entonces, no hubo la tamaliza, la tradicional tamaliza que se hace al término del cambio. Este, Acabando la misa de una, que fue el cambio de nosotros, nos fuimos al domicilio y les entregamos su canasta a los mayores a esa hora. La ¿Y qué canasta lleva la canasta? la canasta normalmente lleva tamales y una botella de tequila. Ajá. La canasta se le da a la mujer y el vino se le da al hombre. Entonces, nosotros no pudimos hacer tamales, ni siquiera para ellos. Entonces, mi mamá dijo: "Vamos a comprar pan". Entonces, compramos pan, les pusimos una caja de chocolates para preparar, chocolate, atole de chocolate y su botella. Ajá. Eso fue lo que les pusimos en sus canastas y se la entregamos cuando hicimos el cambio a la 1 de la tarde, porque en la noche ya no hubo cambio en la iglesia. Una cosa que tú me acabas de decir es que mi mamá nos dijo, su mamá, ¿qué papel jugó, con ustedes? ¿Cómo las orientó? Mi mamá siempre estuvo detrás de nosotros, si había que organizar algo o una festividad, por decir la entrada, eh, nosotros platicábamos con mi mamá y mi mamá nos decía: "Vamos a hacerlo así, así, así". Y entonces nosotras lo organizábamos con ella y Sí, después le transmitíamos a los topiles y a los floreros cómo se iban a hacer las cosas. Y si les gustaba a ellos, pues se quedaba así, si no lo modificábamos, porque también ellos toman sus decisiones. Y si había algo que discutir o que nos tenía que regañar mi mamá, porque a lo mejor tomábamos una decisión que a ella no le gustaba, no, nunca nos regañó enfrente claro. de la gente, sino nos llamaba o cuando terminaba nos decía: "Oigan, ¿por qué lo hicieron así, mamá? Es que, pues, los señores querían hacerlo así o era mejor hacerlo así". Pero ella era la que decidía muchas veces cómo hacer las cosas, Exacto. porque, pues, ella era la cabeza, pero A la experiencia. ajá, mi mamá tiene ya cerca de 80 años, va a ¿Y cumplir qué son los 80. floreros? Los floreros son los encargados de llevarle sus flores a la Virgen cada mes, de llevarla a misa, de llevarla a la basílica, de resguardar la imagen. Van cargando los Ellos floreros. cargan la imagen y cargan los floreros.
Digo, los topiles también entran a cargarla, pero principalmente es el trabajo de ellos, montar la poza, desmontarla. Todo. Ujú, sí. Pues es muy importante que hayan tenido, yo creo que la dirección de su mamá, para que las cosas salieran lo mejor posible, porque si en un momento donde había tantas restricciones, pues, se limita a uno, qué otras alternativas hay, cómo se le puede hacer, todo, pues, el pueblo no todos estábamos metidos en nuestras casas, no tampoco no podíamos salir mucho, la situación sanitaria, pues, era realmente grave, fue muy grave, y entonces esto también tocó por completo, la práctica de todo lo que fue el patrimonio inmaterial, todas esas grandes festividades que se hacen. Yo creo que así como fue en el pueblo de Iztacalco, también habrá sido en algunos otros lugares, Sí. porque las decisiones, pues, eran para todo. Sí. Nosotros en esa época, bueno, cuando la pandemia, nosotros la misa, pues, igual que estábamos acostumbrados a que las 3 imágenes a las 8 de la mañana. Ah, Entonces, cuando cada día 12. cada día 12. Cuando nos toca la primer visita, nos dice el padre: "Oigan, no podemos estar todos en la iglesia. Necesito que solamente venga un topil Ajá. de la pareja, un topil, sus floreros, que son los que van a cargar, y un mayor". Entonces, nosotros decíamos, bueno, pues, decidimos que fuera una vez mi hermano, una vez yo, y los topiles hombres, porque iban a cargar la imagen, los floreros. No hubo niñas cargadoras, ni niños cargadores en esa ocasión. La familia, sí hacíamos visita, porque hubo 2, 3 ocasiones que no hicimos visitas, Ah, era ir a dejar la imagen y regresarnos ¿a dónde lo? a la casa del topil que recibía. Entonces, el topil nos daba una tostada, un refresquito y vámonos. ¿Qué son las visitas, Leti? Las visitas se dan cada día 12 de mes, a las personas, a los topiles, a los floreros y a las niñas cargadoras. A las niñas cargadoras les toca cada semana. El último mes está dedicado a ellas. Y los floreros reciben la Virgen cada 15 días. La tienen 15 días en su casa. Y los topiles cada mes. Oye, y esa organización que tiene, de las visitas y todo, ¿cada mayordomía tiene sus diferencias o para todos son iguales? No, cada mayordomía tiene sus diferencias como se organicen. Ahí ya depende de la organización de cada mayordomía y es muy variable entre la Virgen, el Señor de Chalma, las demás, los patrones de los barrios son diferentes. Es depende cómo se maneje la mayordomía. Es decir, que de cada mayordomía se maneja sola, de acuerdo a lo que ellos consideren. Sí. Pero en todas las mayordomías existen los topiles, los cargadores de las flores. No, 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 por decir ahorita estamos en el Señor de Chalma Chico, Ajá, ahí es una sociedad, ajá. ahí hay una cabeza y todos los demás son socios, no son topiles. No hay niños cargadores ni hay floreros. Los floreros son de la Virgen nada más. Bien, bien. Entonces, esto quiere decir que no hay una estructura dura, rígida para las mayordomías, y no se adapta. Sí, sí, es que, bueno, ya en esta época yo creo que ya es más que nada adaptarnos ser más flexibles con las cosas, ¿no? Como en el caso de nosotros que metimos niños, porque los niños eran los hijos de las mismas personas De que las nos estaban parejas. acompañando. Y mi sobrina, pues porque nosotros la cuidábamos, en pandemia la tuvimos todo el tiempo de pandemia, su mamá es enfermera y su papá no dejó de trabajar tampoco. Entonces no había con quién se quedara ahí y nosotros la teníamos en casa. Entonces, pues lo más fácil para nosotros era llevárnosla a todos lados donde íbamos, ¿no? Entonces, la niña fue parte de la mayordomía porque nosotros la llevábamos. Bien, oye, tengo entendido que cuando se entrega la imagen, también se entregan otros objetos. Ujú, los enseres de la Virgen. ¿Qué es eso? Bueno, cuando recibe, el día domingo es el mole, el día lunes se va a la villa, el día martes se hace la entrega y el día miércoles es el inventario. En el inventario nosotros tenemos registrado en una libreta foliada, firmada y todo,
cuántos enseres tiene la Virgen, cuántas carpetas, cuántos manteles, cuántas cortinas, cuántos floreros, cuántos goteros, o sea, todo lo que tienen las mesas, la imagen también la está inventariada. Son 2 imágenes de la Virgen chica, la original y la réplica. Sí. Todo está inventariado, los nichos, todo. Entonces, por decir, empieza número 1, carpeta, un ejemplo, carpeta tejida de color amarillo. Entonces, sacan de una bolsita la carpeta, se la muestran a todos que está en buenas condiciones y la vuelven a guardar. ¿Esa ceremonia cuándo se hace? El día miércoles, Delante de testigos. delante de toda la gente. Toda la gente que quiera ir, puede ir. De hecho, se estipuló hace tiempo, no se respeta porque muchas veces por el trabajo o por cualquier cuestión, este, estaba estipulado que los mayores salientes tenían que ir a 5 inventarios, 3 o 5 inventarios Ajá. después de que terminaron. Pero muchas veces, pues, no acude, no podemos ir o no, ya alcanza uno a llegar porque el inventario empieza a las 5. Entonces, y los mayores que van a entrar, ellos sí están obligados a aventarse todo el inventario porque deben de saber lo que van a recibir. Sí, claro. Entonces, muchos de ellos, muy conscientes, llegan con su libretita y el primer año empiezan a apuntar. Muchos no, muchos nada más van a firmar, pero hay gente que sí, nosotros sí lo hicimos, llegábamos con una libreta y a ver, este año está todo en orden, sí, todo se entregó. Al siguiente año faltó una carpeta, ¿por qué faltó la carpeta? No, pues a lo mejor se quemó, se perdió. Ajá. Digo, porque son cosas que están expuestas, ¿no? Sí. O ya están se van deteriorando con el Claro. uso. Bueno, pero pues aquí se estipula que está manchada por el uso, está manchada porque está mucho tiempo guardada y no se usa, o está manchada porque ya es una prenda muy antigua. ¿Y en qué condiciones, recibieron ustedes los nichos y esas imágenes? Todo bien, todo bien. Nosotros no tuvimos ningún problema. La persona que la tuvo, anterior a nosotros fueron muy cuidadosos Ujú. y sí nos entregaron muy bien todo. Lo único que sí, los floreros, pero por el uso. Los floreros se pican muy fácil por el uso, Con el agua, ajá, de constante de agua, entonces, eso sí los tuvimos que cambiar. por completo, ya no Sí, reparar, ya ¿no? no cambiar, ya esos que estaban ya se fueron a la basura. De hecho, tuvimos que comprar floreros, y fue algo que estipulamos nosotros como mayordomía, como no íbamos a hacer visitas porque no había modo, cada topil decidió hacer algo, entonces uno compró el tubo del estandarte, ya estaba, el portaestandarte ya estaba muy doblado, muy torcido, se cambió el tubo el portaestandarte, se le mandó a hacer un nicho nuevo a la Virgen para porque reparamos el nicho el nicho de la réplica fue reparado, entonces se hizo un nicho más pequeño para poder resguardar la Virgen en lo que se reparaba el nicho grande. Hicimos le barnizaron sus mesas, otro topil dijo: "La mesa de que se ponen las cosas está muy endeble, voy a mandar a hacer una que pese, porque el padre a veces se recarga para levantarse y pone la custodia, entonces tiene que ser una mesa que aguante". Se mandaron a hacer varias cositas, entonces, se repararon o se mandaron a hacer, porque nosotros realmente, pues, no hicimos visitas. Las visitas que hicimos fueron entre nosotros Ajá. y fueron comidas de máximo 2 horas, Claro, nada más con la mayordomía, no invitamos a nadie y pues, de ese modo cuidamos a los integrantes de la mayordomía, claro. no exponiéndolos a gente ajena, nada más nosotros. Se hacían juntas, eran lo más rápido posibles, o a veces nada más por mensaje, se mandaba, se va a hacer esto y esto, y todos de acuerdo. Entonces, nosotros sí procuramos cuidar a la gente que trabajó con nosotros. Nadie se enfermó, gracias a Dios, en ese periodo. Pues es que ustedes tomaron muchas medidas precisamente para cuidar la salud de los integrantes de la mayordomía, pero además de todas las gentes del barrio que asistían precisamente en algunas ocasiones. Esto es muy interesante porque vean cómo las instituciones establecidas desde la época novohispana han tenido esa flexibilidad para poder seguir subsistiendo y se han ido amoldando a situaciones tan extremas como las que estamos comentando del COVID-19, pero que ni aún en ese momento
se suspendieron por completo. Pues hubo 2 meses que sí no hubo misa antican. En el mes de diciembre. La misa de San Matías. Ajá, sí se cerró por completo la iglesia y no hubo misa, 2 meses. Ajá. De hecho, las misas que se hacían posteriormente eran con muy poquita gente, nada más eran los de un integrante de un topil, de la pareja iba nada más un topil, un mayor y los floreros que son los que cargaban. Y todo se transmitía por medio de Facebook, la misa se transmitía, entonces la veíamos en casa y cuando veíamos que ya iba a terminar, salíamos y nos íbamos a la parroquia para irnos a dejar la imagen. Pero en los primeros meses que fue enero, febrero o marzo, que fue lo más duro del 21, no hicimos visitas. Entonces nada más los que íbamos a misa, vámonos a dejar la imagen, nos invitaban algo pequeñito de desayunar y vámonos. Nada más a los que iban a dejarlo, que casi siempre eran hombres. Pues realmente una cosa es, nosotros estamos acostumbrados a ver esas festividades con las calles, pues sí, con bastante gente, la pirotecnia, el castillo, la portada monumental y toda esa situación y pues toda esa el COVID no vino a restringirnos, pero vuelvo a comentar cómo se pudieron adaptar, cómo llegaron a un acuerdo entre ustedes para seguir realizando las cosas como más importantes de todo lo que era la mayordomía. Pues nosotros nos adaptamos bastante bien porque la gente que trabajó con nosotros es gente que conocemos de muchos años, son amigos de la familia o amigos pues de trabajo, de vecinos. Entonces ya tenían ustedes un lazo de amistad con ellos. Todos ellos sí. Entonces, con los únicos que todavía como que los conocimos en el camino fue con los floreros, porque a ellos nosotros le pedimos al señor Emilio que fuera el florero mayor y él ya tiene su grupo de floreros que usa habitualmente. Y dijo, bueno, es la última mayordomía que yo recibo porque ya es un señor como de 90 y tantos años. Mayor. Y entonces, sí él escogió sus floreros, solamente nosotros le pusimos una persona con la que ya habíamos trabajado anteriormente como floreras, mi hermana y yo fuimos floreras en una mayordomía y este señor estaba ahí, entonces dijo, yo quiero ser florero también cuando ustedes reciban. Entonces ya cuando cuando íbamos a recibirlo fuimos a ver y dijo, sí, yo quiero estar con ustedes, pero no puedo ser topil porque no tengo esposa. Y entonces mis hijos no tienen tiempo de andar conmigo, van a la escuela, trabajan. Entonces yo, como florero es más fácil porque solamente son hombres. Ah, bien, porque son los que cargan. No llevan pareja, son ellos solos. Y entonces lo metimos como florero, fue bien recibido y no hubo problema, o sea, trabajamos bastante bien. ¿Y cómo fueron recibidos ustedes como mayordomía integrada únicamente por mujeres, por las demás mayordomías de los pueblos, del pueblo? Bueno, ahí trabajamos, cada mayordomía es independiente, solamente trabajan juntas la Virgen Grande y la Virgen Chica y la Cerera. Por fortuna nosotros trabajamos con un chico de Jicaltongo, de San Francisco, que una persona muy, muy accesible, este chico Mauricio, él era el mayor, igual muy cuidadoso en todo, porque como es doctor, él padeció todo lo que es el COVID. Em, Él nos recibió muy bien. Él nos recibió muy bien porque pues a final de cuentas es una persona muy joven, tiene como 30 años, sí, de 32 años. Entonces es una persona muy joven, muy abierto a todo. Y luego la Virgen Cerera, pues la señora Rita y su hijo fueron los que recibieron. Entonces también era una mayordomía diferente. Igual la de Mauricio era una mayordomía diferente porque él estaba al frente y era una persona muy joven, él estaba con su mamá también. Bien. Entonces respaldados por su familia y por su papá y todo, a él lo respaldaron mucho sus familiares. Sus mismas familias fueron los topiles. Eso es también algo muy interesante, que en este tipo de situación, los lazos de los que son mayordomos se consolidan con los demás habitantes del barrio, ya sea familia consanguínea o ya sean amistades que se han hecho durante años, se fortalecen estos lazos formando una hermandad. Por eso yo escucho que siempre hablan de hermanos, ¿sí?
llega el momento en que ya no se nombran por su nombre de pila, sino son hermanos o hermanas, hermanitas, porque realmente este trabajo los va a conjuntar con un fin, que es que la fiesta patronal de la imagen y de las que sean las mayordomías sean las mejores. Y como tú acabas de decir, fue este muchacho joven, ¿cómo se llama? Mauricio. Mauricio de Jicaltongo, de San Francisco Jicaltongo, con su mamá y como a su familia, porque eso también lo debo de decir, no solamente son las personas que están apuntadas como mayordomos, sino también las familias, las de primera, los tíos, los hermanos, sino también los sobrinos y los segundos, también se consolidan, hacen un frente común para que todo salga lo mejor posible. Así es. La verdad es que sí, esto es muy, muy característico. Entonces, las mayordomías también, si los vemos desde otro punto de vista, sirven para fortalecer los lazos consanguíneos o de amistad con consanguíneos con la familia y de amistad con las personas que forman parte de la mayordomía y también de los vecinos, porque en más de una ocasión yo me supongo que algún vecino se habrá dicho, bueno, pues yo voy a hacer esto, yo les puedo ayudar en aquello. Sí, sí, de hecho, durante todo el año mi mamá recibía gente, recibía vecinos que le decían: "Oiga, ¿puedo pasar a pedirle a la Virgen?". Porque nosotros la réplica, son 2 imágenes, la original se queda en la casa del mayor porque ya no puede salir, está muy deteriorada y hay que cuidarla mucho, y la réplica, que es la que se dedica a andar en las casas, pero en las visitas. Entonces, la réplica la teníamos en la casa y mi mamá luego iban y le tocaban los vecinos: "Oiga, le traigo una veladora o le puedo dejar una limosna", o con toda la seguridad del mundo, mi mamá siempre compramos un atomizador grande para echarle sanitizante. Entonces, cuando llegaba la gente, mi mamá le echaba los zapatos, el sanitizante y les daba gel para que pudieran pasar a verla y su cubrebocas. Entonces ya pasaban y le platicaban un ratito con mi mamá y le dejaban su veladora a la Virgen, su limosna, hacían su oración y así estuvo todo el año recibiendo gente, le llevaban flores, le llevaban cualquier cosita a la Virgen. ¿Y cómo fue que apuntaron a la misa en la Basílica de Guadalupe? Platícame. En la basílica fue algo muy complicado para nosotros porque tuvimos que hacer todo el trámite como si fuera en época normal. Entonces, mi hermana y Mauricio en el mes de enero, porque a Mauricio es el que tenía que apuntarla por ser el mayor de la Virgen Grande, él fue a apuntar la misa con mi hermana y después fui yo con él. Por los tiempos, me daba más tiempo a mí. Entonces, fuimos varias veces porque no nos querían hacer la misa, no querían que lleváramos las imágenes, no querían que lleváramos nada. Entonces, estaban muy, muy restringida la basílica. Nos dijeron ya de un mes antes, ¿saben qué? Pueden traer los nichos sin adornos, sin estandartes, llegan todos juntos y se van todos juntos. Las imágenes llegan todas en una camioneta. No pueden venir caminando porque si los sorprendemos que vienen caminando, les cancelamos la misa. Fue un hecho, llegamos todos, contratamos un camión de mudanzas grande, metimos las 3 vírgenes con los floreros para que cargaran, los que cupieran, pues, los señores que cupieran, todos en el camión. Nosotros llevamos un camión con la gente de la mayordomía, los de la grande llevaban su micro y los de la chica, la Sereda también llevó su micro. Llegamos a la basílica, teníamos un lugar designado. También hicimos el trámite para la peregrinación porque estaban entre que quitaban ciertas restricciones o no. No las pudieron quitar para cuando nosotros fuimos, entonces no hubo peregrinación y no hubo comida en el jardín. Tampoco. Entonces llegamos a misa, oímos misa y así como entramos salimos. Pues como ustedes pueden ver, las mayordomías han sobrevivido a esta situación tan terrible que tuvimos en la Ciudad de México y en todo el mundo, y cómo son instituciones que se han ido adaptando.
Tal vez gracias a ellos han podido sobrevivir durante todos estos siglos, pero también hay que resaltar el gran trabajo que hacen los pobladores que pertenecen a ellos. Y no, yo quiero pensar que no solamente los de Iztacalco, sino de todos los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México donde se llevan a cabo esas manifestaciones. En esta emisión he querido que ustedes conozcan cómo el patrimonio cultural inmaterial del pueblo de Iztacalco es tan custodiado, es tan apreciado por sus propios pobladores para que exista esta continuidad del patrimonio cultural Iztacalca. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.